Ahora les voy a hablar de polinomios de Taylor. Y antes de ello, quiero empezar comparando una recta con un círculo. Y resulta que aunque de lejos estas dos figuras sean completamente diferentes, es posible confundir una recta con un círculo. Y si quieren prueba de ello, miren el suelo. Se supone que la Tierra es esférica, sin embargo, si uno ve a sus alrededores, pareciera que es un plano. Y este fenómeno ocurre aquí en dos dimensiones. Entonces, agrandemos la imagen un poquito, nos acercamos un poco más, nos acercamos un poco más, y vemos cómo la recta y el círculo se van pareciendo mucho si nos acercamos muchísimo al punto de tangencia. Un paso más, y aquí este intervalo que tenemos lo agrandamos, entonces es un intervalo pequeño, pero en este intervalo que es pequeñito, la recta y el círculo se parecen un montón. Les voy a dejar como ejercicio buscar en Google o en cualquier graficadora que uno puede graficar las funciones. Esta función raíz cuadrada de 1 menos x a la 2 es medio círculo, y la función 1, aquí dice y igual a 1, pero solo pongan 1. Entonces, si ustedes ponen eso en Google, graficar esta función, les debería aparecer algo como esto, y como tarea, pues denle zoom aquí, agranden la imagen, para que vean cómo se van pareciendo la recta y el círculo cuando están cada vez más cerca, al punto de terminar siendo indistinguibles. Entonces, el fenómeno de aquí es el de la recta tangente. La recta tangente nosotros podemos determinarla con la derivada, y resulta que la recta tangente aproxima a una función. ¿Qué tan buena es la aproximación? Bueno, el teorema del valor medio nos decía que existe una z entre un x y un a, tal que f de x menos f de a dividido entre x menos a es igual a f' de z. O esto es equivalente a decir que f de x es igual a f de a más x menos a por f' de z para algún z entre x y a. Entonces no sabemos quién es, pero existe. Y la idea de los polinomios de Taylor es generalizar esta idea de la aproximación por recta tangente y el valor medio que nos dice que existe un valor donde esta igualdad se cumple. Antes de eso vamos a ocupar un poco de notación, y es bueno, antes hablamos de una derivada, ahora vamos a ocupar más derivadas. Entonces vamos a escribir de esta forma la derivada enésima, f con una potencia entre paréntesis de n, quiere decir la derivada número n, y la derivada número 0 va a ser la función sin derivar, o sea, la función original, y vamos a definir los conjuntos, sea la n de i, va a ser el conjunto de funciones que se pueden derivar n veces sobre i, y además que la derivada número n es continua. Entonces, por ejemplo, si ponemos n igual a 0, la derivada número 0, o sea, la función es continua, y adicionalmente hay otro conjunto que es c infinito, que va a ser cuando las funciones son infinitamente diferenciables. Entonces, estamos listos para hablar del teorema de Taylor. Y es que tenemos una función que es n veces diferenciable. Entonces, nosotros podemos aproximar esta función con un polinomio de grado n, cuyo coeficiente k va a ser la késima derivada evaluada en un punto c, que es el punto alrededor del cual hacemos el desarrollo. Este número está dividido entre k factorial y multiplicado por x menos c a la k. Entonces este t n de x es el polinomio de Taylor que va a aproximar la función, y al resto, lo que nos hace falta, le vamos a llamar el resto de la aproximación. Y resulta que si la función se puede diferenciar una vez más, si es n más 1 veces diferenciable, entonces, de forma similar al valor medio, se tiene que existe una z tal que esta diferencia va a ser igual a la derivada número n más 1 evaluada en este z entre n más 1 factorial por x menos c a la n más 1. Este se llama el resto de Lagrange. Ok, entonces, tenemos que la Rn es la diferencia entre f de x y t de n. O sea, por definición, f de x es la suma de estos dos. O sea que pasando el polinomio a restar, tenemos el resto. Y nosotros vamos a definir el error de la aproximación como el valor absoluto de esta diferencia. Entonces, que por el resto de Lagrange va a venir dado por esta fórmula. Bueno, aquí tenemos los coeficientes del polinomio de Taylor. Y al igual que la derivada era una recta, un polinomio de grado 1 que aproximaba a f, estos polinomios van a ser la mejor aproximación a f de x siempre y cuando x esté cerca de s. Veamos en este gráfico, digamos que tenemos una función f de x, y si nosotros hacemos la recta tangente,
pues aquí cerca del punto que marcamos, el punto de tangencia, son parecidas, pero cerquita del punto. Si sacamos el segundo polinomio, curva verde, vemos que se va pareciendo más a f de x, incluso cuando nos vamos alejando un poco del punto. Y aquí tenemos un tercer polinomio, el de grado 3, y vemos que cada vez es más cerca de la función que estamos intentando aproximar. Encontremos el polinomio de Taylor de orden 4 de coseno de x, centrado en 0. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nosotros tenemos la fórmula para el polinomio de grado 4, que usa estas 4 derivadas. Entonces necesitamos las primeras 4 derivadas de coseno. Entonces, la derivada de coseno es menos seno. La derivada de seno, de menos seno, sería menos coseno. Derivamos una vez más, obtenemos seno. Otra vez más, tenemos un coseno. Y aquí están las primeras 4 derivadas. Nosotros sabemos que coseno de 0 es igual a 1, mientras que seno de 0 es igual a 0. De aquí rescatamos los coeficientes de Taylor, dividiendo entre los factoriales. Entonces aquí nos queda el polinomio de grado 4. Bueno, veamos en este otro ejemplo. Con raíz cuadrada de x. Entonces nos dicen, encuentra el polinomio de Taylor centrado en 4 y de orden 3. Luego nos dice que aproximemos el valor de raíz de 3 usando este polinomio. Y luego comparar tanto el valor real de raíz de 3 con esta aproximación, como acotar el error. Entonces, al igual que antes, lo que hacemos es derivar. Derivando la raíz cuadrada, nos queda 1 medio raíz cuadrada de x. Pues nosotros sabemos derivar este tipo de funciones. Derivamos una vez más, tenemos menos 1 sobre 4x a la 3 medios. Una vez más, 3 octavos por x a la 5 medios. Y cuando evaluamos en 4, que es donde estamos haciendo el desarrollo, nos quedan los valores 2, 1 medio, menos 1 entre 32 y 3 sobre 256. Entonces, usamos la fórmula para el desarrollo de orden 3. En este caso, viene acompañado un x menos 4, los términos, con cierta potencia. Entonces, sustituimos en los valores que encontramos anteriormente. Y al final nos va quedando algo de esta forma. Y aquí no hace falta expandir el x menos 4, lo podemos dejar así. Entonces, lo que nos dice Taylor es lo siguiente. Podemos aproximar raíz de 3. ¿Cómo hacemos eso? Lo que tenemos que hacer es evaluar en x igual a 3. F de x igual a 3 es raíz cuadrada de 3. Y evaluamos en el polinomio, que es algo que podemos hacer. Hay que hacer varias operaciones, pero podemos multiplicar y sumar. Y al hacerlo, nos quedaría 887 sobre 512. Esta es una aproximación de raíz cuadrada de 3. Entonces, si usamos la calculadora, por ejemplo, nos va a decir que raíz cuadrada de 3 es 1.732050808. Y si estimamos la fracción que acabamos de obtener, vamos a tener 1.732421875. Entonces, los números aquí, podemos ver a la hora de hacer la resta, que el error de aproximación va a ser 0.00 y luego viene un 3. Entonces, 3 ceros después del punto decimal y luego viene un 3. Entonces, de cierta forma, una aproximación que parece bastante buena. Este sería el error que hay de esta aproximación. Luego el ejercicio nos dice que estimemos el error que existe. Y bueno, aquí pareciera que ya lo tenemos. Y sí, si nosotros usamos la calculadora, ya tenemos el error. Pero ignoremos por un momento el uso de la calculadora. O sea, ignoremos que ya tenemos esta aproximación y digamos que no tenemos la información de cuánto es exactamente raíz cuadrada de 3. Entonces, lo que queremos decir es, el error es más pequeño que cierto número. Para eso, lo que hacemos es recordar la fórmula. La fórmula del resto de Lagrange lo que nos va a decir es que la diferencia, este épsilon, que es este número de aquí, esta letra de aquí es épsilon, va a ser igual a la cuarta derivada evaluada en un valor z, que no sabemos cuál es, pero el valor z está ahí. Y entonces calculamos la cuarta derivada, que es menos 15 sobre 16 x a la 7 medios. Y esto lo tenemos que evaluar en una z. Y lo único que sabemos de z es que está entre 3 y 4. Entonces, lo que vamos a tener es que el valor absoluto nos va a quedar 5 sobre 128 con una raíz cuadrada de z a la 7.
por ahí metido. Y lo que nosotros podemos hacer es decir, bueno, z está entre 3 y 4, ¿sí? Entonces, 1 entre z está entre 1 sobre 4 y 1 sobre 3. Y sacando raíz séptima, perdón, elevando a la 7 y sacando raíz cuadrada, tenemos esta expresión de aquí. Y entonces nos queda el más grande de estos, es si ponemos el 1 entre raíz cuadrada de 3 a la 7, y nosotros podemos sacar un 3 a la 6, y en la raíz cuadrada nos queda un 27. Entonces tenemos que el error es menor que 5 sobre 128 por 27 por raíz cuadrada de 3. Y la idea aquí es decir, bueno, raíz cuadrada de 3, 1 entre raíz cuadrada de 3 es menor que 1, ¿verdad? Porque raíz cuadrada de 3 es mayor que 1. Y aquí la idea es que no queremos usar la calculadora, queremos hacerlo a mano. Entonces nada más podemos decir esto es menor que 1, y así nos quedaría que el error es menor que 5 sobre 128 por 27. Va a ser menor que si nos hacemos de la raíz de 3, y nos quedaría 5 sobre 3.456, y eso es aproximadamente 0.001. Bueno, hay algo muy importante que es el teorema del cambio variable. Bueno, hay algo muy importante que es el teorema de cambio variable. Entonces, nosotros, por ejemplo, empezamos con el desarrollo de Taylor alrededor de 0 y nos da cierto polinomio. Resulta que si nosotros queremos el desarrollo de Taylor de una función que se obtiene al agarrar f y evaluar en el número alfa por x menos a alguna potencia s, entonces nosotros podemos sustituir x, el x que teníamos en el polinomio, por esto que está aquí, y vamos a obtener un polinomio de Taylor que terminaría siendo de orden n por s. Y también tendríamos una fórmula para el error. El error cumpliría también la misma composición. Veámoslo con un ejemplo. Entonces aquí nos dice, queremos calcular la fórmula de Taylor de orden 12 centrada en 0 de la función e a la 5x a la 3. Entonces lo que nosotros notamos es que podemos tomar t igual a 5x a la 3 y encontrar el desarrollo de Taylor de e a la t de orden 4. Entonces al componer tendríamos 5x a la 3 elevado a la 4 nos daría 12. Entonces, ¿cómo calculamos el desarrollo de Taylor de e a la t? Bueno, e a la t es una función bastante simple, porque sus derivadas son la misma función. Entonces, y al evaluar en 0, e a la 0 es 1. Entonces, todas las derivadas evaluadas en 0 van a ser 1. Y fácilmente vemos que el polinomio de Taylor es 1 más t a la 2 sobre 2, más t a la 3 sobre 6, más t a la 4 sobre 120. Y ahora evaluamos, en vez de t, ponemos 5x a la 3 y nos va a quedar un polinomio de esta forma. Luego expandimos y obtenemos un polinomio de orden 12 de la función original, del f de x. Eso sin derivar tantas veces, porque sin la fórmula de composición tendríamos que derivar 12 veces. En este caso, con solo derivar 4 veces una función más simple, obtenemos ya el polinomio de Taylor de orden 12. Resulta que si una función es n veces diferenciable, del polinomio de Taylor de la función, podemos obtener el polinomio de Taylor de la derivada. Y también obtener el polinomio de Taylor de la integral. Y lo que hacemos simplemente es derivar término a término o integrar término a término. Y vean que, por ejemplo, en el resto de Lagrange, la z no cambia. Lo único que cambia es x menos c a la potencia correspondiente. Entonces, lo que nos queda son derivadas e integrales sencillas. Y bueno, eso sí, si la función es n veces diferenciable, la derivada es n menos 1 veces diferenciable, porque ya derivamos una vez. Entonces, el polinomio de Taylor se convierte en un polinomio de Taylor de orden n menos 1. Mientras que la integral, por el teorema fundamental del cálculo, es diferenciable y de la derivada de la integral obtenemos la función original. O sea que podemos derivar una vez más y más bien obtendríamos un polinomio de Taylor con orden n más 1. Entonces, veámoslo con un ejemplo.
Resulta que el polinomio de Taylor de orden 4 de 1 sobre 1 más x es este que está aquí. Se puede encontrar de forma muy sencilla, esto alrededor de 0. Nosotros derivamos la expresión, entonces la derivada de 1 más 1 entre x es menos 1 entre 1 más x a la 2. Y la derivada del polinomio que está a la derecha es muy sencilla, nos va quedando esto de aquí y vean que la expresión final que tiene la z no cambia. De aquí tenemos el desarrollo de Taylor de 1 sobre 1 más x a la 2, quitando el menos. Y este polinomio es de orden 3, eso sí, porque el original era de 4, entonces al derivar se disminuye en 1. Y de la misma forma podemos obtener el polinomio de Taylor de la integral, y la integral de 1 sobre 1 más x es logaritmo de 1 más x. Y lo que hacemos es integrar término a término, y ahora obtenemos un polinomio de orden 5. Vamos a ver cómo podemos usar el resto de Lagrange para aproximar integrales, porque a veces hay funciones que no tienen antiderivadas, entonces que son difíciles de integrar. Sin embargo, con el método de polinomios de Taylor vamos a poder estimar esta integral. Entonces, a la hora de integrar, el resto también se integra y nosotros tenemos una fórmula, nosotros sabemos lo que pasa a la hora de integrar un polinomio. Eso es, de cierta forma, algo sencillo. Entonces, veámoslo como un ejemplo. Y es que queremos integrar de 0 a 1 la función coseno de t a la 2. Entonces, integrar coseno no es complicado, pero integrar coseno de t a la 2 se ve como un poco extraño. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, es usar el desarrollo de Taylor de coseno de t a la 2. Y recuerden que esto es una composición, estamos evaluando en t a la 2. O sea que del polinomio de Taylor de orden 5 de coseno de x, que se puede determinar fácilmente, vamos a evaluar en t a la 2 para obtener un polinomio de Taylor ahora de orden 10, con un error de orden 12. Entonces, tenemos una aproximación de lo que es coseno de t a la 2, integramos desde 0 a 1 la fórmula que acabamos de obtener, y esto se integra de forma sencilla, nos va a quedar 977 sobre 1080. Entonces, esta es la aproximación para la integral de coseno de t a la 2, y queremos ver qué tan lejos estamos del valor real. Y a la hora de aproximar el error, pues integramos esta función de aquí, que es t a la 2, lo que estamos integrando, entonces baja un 13 al denominador, y básicamente estamos evaluando 1 a la 13 menos 0 a la 13, o sea, es 1. Y como coseno de z está acotado por 1, entonces este número sería menor o igual que 1 entre 6 factorial por 13, que este sería un denominador de 9360, y eso es aproximadamente 0.0001. Entonces la aproximación es bastante buena. Para terminar, vamos a ver unos desarrollos de uso frecuente. Por ejemplo, la exponencial alrededor del 0. Y es que cuando uno deriva la exponencial, nos queda la misma función, y al evaluar en 0, la exponencial de 0 es 1. Entonces tiene esta forma muy sencilla, que sería x a la k sobre k factorial. El residuo tiene esta forma que es parecida, pero nos queda un e a la z. Y el desarrollo de e a la menos x es muy parecido, solo que es alternante. Tenemos también el desarrollo de las trigonométricas. Entonces, el seno y el coseno alrededor de 0 tienen un comportamiento también muy, muy similar, que recuerden que seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces, como las derivadas de seno y coseno se van a obtener senos y cosenos con más o menos, entonces nos va a ir quedando algo como esto. En el seno resulta que los términos pares no existen, mientras que en el coseno los términos impares todos son 0. También tenemos que los polinomios de Taylor de 1 sobre 1 menos x y 1 más 1 sobre x van a ser sumas geométricas. Y si integramos estas de aquí, tenemos los desarrollos de logaritmo de 1 más x y de logaritmo de 1 menos x.